Lo que ha comenzado a surgir desde el Valle del Líbano en la última hora es, si los informes se confirman, precisamente ese tipo de acontecimiento. Se informa de la muerte de 22 oficiales israelíes, incluidos comandantes de batallón y de compañía, en una emboscada coordinada llevada a cabo por Hezbollah en el terreno del valle situado al sur del río Litani. También se informa de que un batallón completo de infantería de las Fuerzas de Defensa de Israel, una de las unidades desplegadas en primera línea que ha estado realizando operaciones en el complejo entorno urbano y agrícola del fondo del valle, ha quedado fuera de combate tras un enfrentamiento que, según los primeros reportes difundidos por fuentes abiertas, duró menos de 40 minutos para destruir una unidad cuya creación, entrenamiento y despliegue requirieron años. Quiero ser muy preciso cuando digo que estos informes están surgiendo porque el entorno informativo de este conflicto ha estado marcado por la disputa desde el primer día y no presentaré especulaciones como hechos confirmados. Lo que tenemos en este momento son múltiples señales convergentes procedentes de medios libaneses, de cuentas de monitoreo que han demostrado ser fiables en enfrentamientos anteriores dentro de este escenario y del patrón de comunicación adoptado por las fuerzas de defensa de Israel durante los últimos 90 minutos, un comportamiento que los observadores con experiencia en las comunicaciones militares israelíes reconocen de inmediato. Cuando las fuerzas de defensa de Israel gestionan un acontecimiento táctico catastrófico, no lo anuncian. Guardan silencio exactamente de la manera en que lo han hecho durante la última hora. Ese silencio no representa una ausencia de información, es en sí mismo una forma de información. Esta noche quiero analizar 4 preguntas que definen el significado de este momento. Si el panorama que está emergiendo se confirma, la primera cuestión es la siguiente: ¿cómo logra Hezbollah ejecutar una emboscada capaz de matar a 22 oficiales y destruir un batallón completo en apenas 40 minutos? ¿Y qué revela la arquitectura táctica de un enfrentamiento de este tipo sobre el nivel de preparación de Hezbollah para un escenario exactamente como este? La segunda pregunta es, ¿qué significa la pérdida de 22 oficiales en un solo combate para la cohesión operativa de las fuerzas de defensa de Israel en el sector del Valle del Líbano? ¿Y con qué rapidez un desastre táctico de esta magnitud se convierte en consecuencias operacionales que ya no pueden contenerse únicamente a nivel de brigada? La tercera cuestión es por qué la respuesta de Washington frente a un acontecimiento de este tipo se encuentra tan estructuralmente limitada y qué revela esa limitación sobre la diferencia existente entre los compromisos de alianza asumidos por Estados Unidos y su capacidad real para influir sobre los acontecimientos en el terreno en tiempo real. Y la cuarta pregunta es la siguiente: cuando una emboscada de esta magnitud ocurre en un conflicto que ya opera en el límite de lo que ambas partes pueden sostener, ¿hacia dónde conduce la lógica de la escalada y quién controla realmente el siguiente movimiento? Permanezcan atentos durante todo este análisis, porque las respuestas a estas preguntas van mucho más allá del Valle del Líbano y alcanzan una de las suposiciones fundamentales sobre este conflicto que la cobertura dominante ha evitado examinar con verdadera honestidad. Comencemos con el panorama táctico, porque la forma en que se destruye un batallón y mueren 22 de sus oficiales en apenas 40 minutos dentro del terreno del Valle del Líbano no es una historia de suerte ni de oportunismo. Es una historia de una preparación tan meticulosa y de una ejecución tan precisa que exige ser analizada como una auténtica pieza de arte operacional, independientemente del lado del conflicto desde el que se estudie. Cuando se afirma que un batallón ha quedado fuera de combate como una unidad militar organizada, esa descripción requiere una explicación más precisa de lo que realmente significa para las fuerzas que sobreviven al enfrentamiento inicial.
Un batallón declarado inoperativo no es simplemente una unidad que ha sufrido numerosas bajas. Es una formación cuya estructura de mando ha sido desarticulada, cuya arquitectura de comunicaciones ha quedado interrumpida o destruida, cuyos sistemas de armas orgánicos han sido neutralizados o eliminados y cuyos efectivos supervivientes operan ahora en una situación táctica que ya no guarda relación con ninguno de los escenarios para los que fueron entrenados. Los supervivientes de un enfrentamiento de 40 minutos ya no actúan como un batallón reducido. Son individuos y pequeños grupos que intentan comprender qué ocurrió, desde dónde proviene la amenaza, si sus oficiales continúan con vida o han muerto, y cuáles deben ser sus siguientes acciones ante la ausencia de la estructura de mando que normalmente respondería a todas esas preguntas. Ese estado de parálisis táctica provocado por una pérdida catastrófica del mando en una emboscada desarrollada sobre un terreno complejo constituye por sí mismo un elemento central del enfoque operacional de Hezbollah. Desde esta perspectiva, los 40 minutos que dura la emboscada no representan el final de la operación. Son únicamente el comienzo de la fase de explotación, el periodo durante el cual los supervivientes desorganizados resultan más vulnerables, mientras cualquier fuerza israelí enviada como refuerzo debe avanzar por un terreno donde ya existen posiciones secundarias previamente preparadas por Hezbollah. Al mismo tiempo, la capacidad de las fuerzas de defensa de Israel para utilizar uno de sus principales multiplicadores de combate, el apoyo aéreo, queda seriamente limitada por la proximidad entre sus propios efectivos supervivientes y las posiciones ocupadas por quienes ejecutan la emboscada. Quiero detenerme específicamente en la dimensión que representa la pérdida de oficiales, porque la muerte de 22 oficiales constituye un impacto que trasciende el plano táctico y alcanza los niveles operacional e institucional. El cuerpo de oficiales de las Fuerzas de Defensa de Israel no representa una población ilimitada. Israel es un país relativamente pequeño, con un sistema de servicio militar obligatorio que ha desarrollado una cultura profesional de oficiales ampliamente reconocida. Sin embargo, el número de oficiales de infantería de nivel intermedio, comandantes de compañía y oficiales de Estado Mayor de batallón, precisamente quienes probablemente estarían entre las principales víctimas de un enfrentamiento como este, no es lo suficientemente amplio como para absorber pérdidas de esta magnitud sin consecuencias operacionales que se extiendan mucho más allá del sector inmediato. Cuando un ejército pierde oficiales de este nivel a semejante ritmo durante un solo combate, tres efectos aparecen simultáneamente. El primero es la inmediata decapitación de la estructura de mando de la unidad destruida, aspecto que ya hemos analizado. El segundo consiste en la necesidad de reemplazar a esos oficiales recurriendo a unidades vecinas o a la reserva, debilitando inevitablemente la capacidad de mando de las formaciones de donde proceden esos reemplazos. El tercero, y quizá el más difícil de medir, es el impacto psicológico que produce en todo el cuerpo de oficiales el conocimiento de que las operaciones de patrulla y limpieza en el Valle del Líbano están generando niveles de bajas entre oficiales muy superiores a los previstos antes del despliegue. Es precisamente esta tercera consecuencia la que con mayor frecuencia pasa desapercibida en la cobertura dominante, porque resulta mucho más difícil cuantificarla que las cifras de bajas o las pérdidas de material. Sin embargo, la experiencia demuestra que cuando una institución militar opera bajo la presión constante de elevadas pérdidas humanas, la dimensión psicológica asociada a la muerte de oficiales suele convertirse en uno de los factores con mayor repercusión operacional. Los oficiales que saben que sus colegas están siendo localizados deliberadamente y eliminados con elevada precisión comienzan inevitablemente a modificar su comportamiento. Cambian la forma en que se desplazan, la manera en que se comunican, el lugar desde donde ejercen el mando
y el nivel de agresividad con el que ejecutan las misiones asignadas. Aunque cada una de esas decisiones pueda parecer completamente racional desde la perspectiva de la supervivencia individual, en conjunto terminan reduciendo la capacidad ofensiva de toda la fuerza de una manera que ningún sistema de reemplazos puede compensar por completo. El comandante de brigada responsable del sector del Valle del Líbano se enfrenta ahora a una situación para la que no existe una solución operacional sencilla con los recursos que tiene actualmente a su disposición. Ha perdido un batallón como unidad de combate organizada. Existe un vacío en su línea operativa que Hezbollah conoce plenamente y que está en condiciones de explotar. Al mismo tiempo, debe restablecer la estructura de mando en el área donde operaba el batallón destruido, recuperar a los supervivientes y el equipo que todavía pueda rescatarse y reconstruir una postura defensiva en la zona del enfrentamiento antes de que la fase de explotación de Hezbollah genere consecuencias operacionales aún mayores que la propia emboscada. Todo esto debe realizarse de manera simultánea utilizando unos recursos que ya se encontraban sometidos a una fuerte presión incluso antes de este enfrentamiento, en un terreno donde Hezbollah acaba de demostrar un nivel de control mucho mayor del que las evaluaciones previas de las fuerzas de defensa de Israel habían considerado posible. Cada una de las opciones disponibles para el comandante de brigada está limitada por la realidad operacional de este escenario. Si emplea su batallón de reserva para cubrir el vacío dejado por la unidad destruida, reducirá su capacidad de respuesta precisamente en un momento en que la demostrada capacidad de inteligencia de Hezbollah convierte cualquier despliegue previsible de reservas en un nuevo objetivo potencial para futuros ataques. Si solicita refuerzos al nivel divisionario, deberá reconocer oficialmente la gravedad de la situación táctica ante escalones superiores del mando, lo que inevitablemente generará presión para adoptar una respuesta que quizá las condiciones operacionales no permitan sostener. Y si solicita apoyo aéreo sobre el complejo terreno del fondo del valle, donde los supervivientes israelíes permanecen muy próximos a las posiciones desde las que se desarrolló la emboscada, aumentará considerablemente el riesgo de fuego amigo, limitando precisamente el tipo de apoyo aéreo que la disposición táctica de Hezbollah parecía haber previsto desde el principio. Suponiendo que los sistemas habituales de inteligencia de señales y los informes transmitidos por los oficiales de enlace estadounidenses en la región hayan funcionado con normalidad, Washington debió tener conocimiento de este enfrentamiento apenas unos minutos después de iniciarse. La cuestión que ahora analiza el aparato de seguridad nacional estadounidense no es si se trata de un acontecimiento importante. La muerte de 22 oficiales y la pérdida de un batallón completo en un solo enfrentamiento constituye, bajo cualquier criterio analítico, un hecho de enorme relevancia. La verdadera pregunta es, ¿qué puede hacer Estados Unidos dentro de un plazo que resulte operacionalmente útil para influir sobre una situación que evoluciona con tanta rapidez sobre el terreno? La respuesta más sincera es que muy poco, y comprender las razones resulta fundamental porque pone de manifiesto la distancia existente entre los compromisos estratégicos asumidos por Estados Unidos con sus aliados y su capacidad real para modificar acontecimientos tácticos en tiempo real. La asistencia militar estadounidense a Israel durante este conflicto ha operado principalmente en los niveles estratégico y operacional mediante transferencias de armamento, intercambio de inteligencia, respaldo diplomático y la presencia disuasoria de fuerzas navales estadounidenses en la región. Ninguna de esas herramientas puede actuar al ritmo de una emboscada que se desarrolla en apenas 40 minutos dentro del Valle del Líbano. Para cuando cualquier respuesta estadounidense pudiera organizarse, transmitirse y producir efectos sobre el terreno, la situación táctica inmediata ya habría sido resuelta por las fuerzas directamente involucradas.
Lo que Washington sí puede hacer y probablemente constituye el principal foco de atención del proceso de coordinación entre sus distintas agencias en estos momentos, es gestionar las implicaciones de escalada derivadas de este enfrentamiento. Una emboscada que, según los informes, provoca la muerte de 22 oficiales israelíes y deja fuera de combate a un batallón completo, genera una intensa presión política interna para responder con una acción claramente desproporcionada, una respuesta destinada a demostrar que un éxito táctico de esta naturaleza tendrá un coste extremadamente elevado para Hezbollah y que futuras operaciones similares resultarán estratégicamente demasiado costosas. El problema es que esa lógica de respuesta también incrementa el riesgo de ampliar el conflicto hasta un nivel que ni Washington ni otros actores regionales parecen preparados para gestionar en este momento. Si Hezbollah llevó a cabo una operación con el grado de preparación y sofisticación que describen los informes emergentes, resulta razonable considerar que también anticipó la naturaleza de la respuesta israelí. Después de décadas de enfrentamientos con Israel, su cultura operacional se ha desarrollado teniendo muy presentes los patrones habituales de reacción israelí. Esa experiencia influye en la planificación de cada fase de sus operaciones. Desde esta perspectiva, la emboscada no solo habría buscado infligir pérdidas inmediatas, sino también provocar una reacción específica. Si esa interpretación es correcta, las posiciones defensivas, los sistemas de armas y el personal preparados para afrontar una eventual respuesta israelí habrían sido organizados con el mismo nivel de detalle y anticipación que la propia emboscada inicial. En consecuencia, cualquier operación diseñada para castigar a Hezbollah por lo ocurrido en el Valle del Líbano podría desarrollarse precisamente dentro de un entorno operacional que la organización habría preparado durante semanas para recibir ese tipo de ofensiva. La evaluación que Rusia realice de este enfrentamiento, transmitida a través de los canales de inteligencia y de enlace que le permiten seguir la situación operativa en el sur del Líbano, probablemente se centrará en las lecciones tácticas que puedan trasladarse a otros escenarios y a otros teatros de operaciones. La arquitectura de la emboscada, basada en la selección específica de oficiales como objetivos, combinada con un ataque simultáneo desde múltiples direcciones en un terreno complejo, no constituye una técnica exclusiva de Hezbollah ni del Líbano. Se trata de un enfoque táctico que cualquier fuerza capaz de mantener una recopilación sostenida de inteligencia sobre los patrones operativos de una unidad determinada podría aplicar en cualquier entorno que ofrezca el grado de ocultamiento necesario para preparar previamente sus posiciones. Moscú observará que este método habría resultado eficaz frente a una de las fuerzas militares convencionales más experimentadas de Oriente Medio e incorporará esas conclusiones a sus propios análisis sobre el rendimiento que tácticas similares podrían tener en otros contextos operacionales. La respuesta de China probablemente mantendrá el mismo patrón que ha caracterizado su comportamiento durante este conflicto: discreción en el ámbito público y un análisis extremadamente minucioso en el ámbito privado. Pekín ha estudiado este enfrentamiento como un laboratorio para evaluar el desempeño de las armas de precisión, las tácticas asimétricas y la capacidad de resistencia de fuerzas militares respaldadas por Estados Unidos cuando se enfrentan a un adversario sofisticado durante un conflicto prolongado. La emboscada en el Valle del Líbano añadiría un nuevo elemento a ese análisis: la posibilidad de que operaciones dirigidas específicamente contra oficiales al nivel de un batallón puedan ejecutarse con éxito contra fuerzas israelíes en un terreno cuidadosamente preparado por un adversario con décadas de experiencia operando en esa misma zona. Esa información posee relevancia para escenarios de planificación militar que trascienden ampliamente el contexto del Líbano o de Israel. Los mercados energéticos interpretarán este acontecimiento bajo la misma lógica con la que han reaccionado a cada episodio de escalada durante este conflicto: una emboscada
que según los informes provoca la muerte de 22 oficiales israelíes y deja fuera de combate a un batallón, no representa por sí sola una amenaza directa para el tránsito de petróleo a través del estrecho de Hormuz. Sin embargo, incrementa la presión política y militar sobre Israel para responder con mayor intensidad, aumentando al mismo tiempo la posibilidad de que entre en juego la postura de disuasión regional de Irán. Y es precisamente esa capacidad de disuasión iraní, cuyo elemento más sensible continúa siendo el estrecho de Hormuz, la que los mercados energéticos han incorporado progresivamente a sus evaluaciones de riesgo desde el inicio de este conflicto. Cada acontecimiento táctico que eleva la probabilidad de una escalada israelí incrementa también la posibilidad de una respuesta disuasoria por parte de Irán. Esa cadena de probabilidades termina reflejándose en la prima de riesgo incorporada al precio de cada barril de petróleo que atraviesa uno de los corredores marítimos más estratégicos del mundo. El panorama estratégico más amplio que pone de relieve esta emboscada coincide con una conclusión que ha ido ganando peso a medida que el conflicto se ha desarrollado. Hezbollah no combate como una organización que improvisa respuestas frente a las operaciones israelíes, actúa como una estructura militar que ha dedicado años a prepararse para un conflicto prolongado de alta intensidad, tanto convencional como no convencional, desarrollando armamento, tácticas, capacidades de inteligencia y conocimientos institucionales específicamente orientados a contrarrestar el modo de operar de las fuerzas de defensa de Israel en los entornos particulares del sur del Líbano. Desde esa perspectiva, la emboscada en el Valle del Líbano no reflejaría una capacidad adquirida de forma inesperada, sino la ejecución de una planificación desarrollada con mucha antelación frente a una amenaza estudiada durante años y para la cual se habrían preparado con un nivel de detalle que las evaluaciones previas al conflicto no habrían apreciado plenamente. Si los informes terminan confirmándose, la muerte de 22 oficiales en 40 minutos no representaría una simple anomalía estadística dentro de un conflicto donde ambos bandos sufren pérdidas. Constituiría la expresión operacional de una capacidad de inteligencia y selección de objetivos construida, perfeccionada y validada durante años de preparación para un escenario como este. Del mismo modo, un batallón que deja de existir como unidad militar organizada no sería únicamente un revés táctico susceptible de ser reemplazado con rapidez, sino una señal de que los supuestos sobre los que descansaban las operaciones terrestres israelíes en el Valle del Líbano podrían requerir una revisión mucho más profunda precisamente en un momento en el que la situación operacional apenas deja espacio para realizarla. Lo que ocurra en el Valle del Líbano durante las próximas 24 a 48 horas dependerá de la interacción entre la presión existente en Israel para responder, la preparación de Hezbollah para recibir esa respuesta y la capacidad de Washington para influir en la toma de decisiones israelíes, de manera que una escalada táctica no termine convirtiéndose en una escalada operacional. En estos momentos, ninguno de esos tres factores parece apuntar hacia la moderación. La presión política interna en Israel para llevar a cabo una represalia visible es inmediata y significativa. La postura operacional de Hezbollah sugiere que la organización no solo anticipa esa respuesta, sino que ha preparado con antelación el escenario para afrontarla. Al mismo tiempo, la capacidad de influencia de Washington sobre las decisiones militares israelíes inmediatamente después de un acontecimiento táctico de gran magnitud ha sido históricamente más limitada precisamente en los momentos en que más se necesita. Tras décadas de observar cómo los desastres tácticos evolucionan hacia crisis operacionales y cómo esas crisis terminan convirtiéndose en puntos de inflexión estratégicos, este episodio
presenta características que invitan a pensar que podría desarrollarse simultáneamente en esos tres niveles. La destrucción de un batallón y la pérdida de sus oficiales constituyen la parte más visible de una operación cuyas implicaciones operacionales y estratégicas probablemente se desarrollarán durante las próximas 72 horas, mucho más allá de lo que reflejan los primeros informes disponibles. La cuestión central es la siguiente: si Hezbollah ejecutó esta emboscada con el nivel de precisión y preparación que sugieren los reportes emergentes, y si la situación política interna de Israel impulsa una respuesta de represalia para la que Hezbollah ya estaría preparado, ¿en qué momento alcanzará Washington el límite de su capacidad para gestionar la escalada entre una respuesta israelí y una eventual reacción disuasoria por parte de Irán? Desde una perspectiva estrictamente analítica, ese límite podría encontrarse mucho más cerca de lo que reconocen públicamente las declaraciones oficiales de las capitales implicadas en este conflicto. La evolución de los acontecimientos durante los próximos días permitirá valorar hasta qué punto esa apreciación resulta acertada. Lo que ocurra a continuación dependerá de las decisiones que adopten los actores involucrados, de la rapidez con la que reaccionen sobre el terreno y de si todavía existe margen para contener una dinámica de escalada que, de seguir intensificándose, podría tener consecuencias mucho más amplias que las observadas hasta ahora. En última instancia, el verdadero significado de este episodio no radicará únicamente en el resultado táctico del enfrentamiento, sino en la forma en que altere los cálculos militares, políticos y estratégicos de todas las partes. Los acontecimientos que siguen a una operación de esta magnitud suelen definir el rumbo de una campaña mucho más que el combate inicial. Por ello, las próximas horas serán determinantes para evaluar si este episodio permanece como un grave incidente táctico o si marca el comienzo de una nueva fase del conflicto con implicaciones regionales de mayor alcance.